El día de hoy es Navidad. También, ¿sabe? Hoy es el último domingo de este año 2022. Deseo que la gracia y la paz del Señor abunden en todos ustedes y sus familias. Doy gracias a Dios porque nos ha protegido este año y también porque muchos hermanos nacieron de nuevo el 2022. Además, este año comenzamos la construcción que habíamos anhelado desde hace mucho tiempo y se ha avanzado bien. Y ahora esperamos que se acabe en los próximos 2 o 3 meses. Entonces podremos hacer, de verdad, muchas preciosas obras del Señor y nuestra iglesia crecerá mucho más. Para iniciar, vamos a orar juntos. Oremos. Gracias, nuestro Padre Celestial, por darnos este tiempo precioso de alabarte a ti y aprender tu palabra. Somos bienaventurados porque ante todo recibimos la salvación tan grande. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo y murió por nosotros. Y con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados. Y el Espíritu Santo nos hizo conocer la eterna redención de Cristo Jesús. Gracias, Padre, nos recibiste como tus hijos y nos has dado gratuitamente el derecho de entrar al cielo. También gracias, Señor, porque durante este año nos has dado mucha gracia y misericordia. Has protegido nuestra vida, salud y familia. Y nos has proveído sin cesar alimento para nuestro cuerpo y alma. Y también porque nos permitiste a empezar la construcción de nuestro templo. Y te agradecemos, Padre, porque siempre nos enseñas y guías sin abandonarnos nunca. Aunque realmente muchas veces te hemos entristecido. Has estado corrigiendo nuestros errores con mucha paciencia y nos has ayudado a crecer poco a poco. Haznos reflexionar humildemente si hemos vivido de la manera digna ante tu gracia tan grande. Esperamos que por medio de este culto recibas nuestra honra y alabanza y encomendamos este culto al Espíritu Santo. Espero que nos enseñe con la palabra necesaria. Haznos respetar verdaderamente la palabra del Altísimo y recibirla con la actitud adecuada y edifica firmemente la fe de cada uno encima de la palabra de Dios. Te encomendamos este culto a la mano poderosa. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Debido a que justo hoy es Navidad, me gustaría predicar sobre el nacimiento de Jesucristo. De hecho, no podemos saber la fecha exacta porque no se especifica en la Biblia y no hay ninguna pista, ¿cierto?
En verdad, el día 25 de diciembre es una fecha determinada por los hombres y no es el día real de su nacimiento. Jesús dijo en Juan capítulo 8, las escrituras dan testimonio de mí. Aquí, las escrituras. ¿Qué es esto? La Biblia. Y en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿En dónde? Ahí. ¿Okay? Eso significa que el núcleo de la Biblia es Jesucristo y que este libro contiene toda la sabiduría necesaria para que una persona obtenga la vida eterna y viva piadosamente. Entonces, naturalmente parece que debería estar escrito el día del nacimiento de Jesús. ¿Qué opinan? Mire, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, sin embargo, no lo está. También dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, leamos juntos, no pensar más de lo que está escrito. Está escrito. Sin embargo, el día del nacimiento de Jesucristo no está escrito. ¿Por qué? Si no está registrado ese día en la Biblia, debemos creer que es porque no es necesario que lo sepamos. Amén. ¿Okay? En realidad, el hecho de que el cumpleaños de Jesús fuera fiado el 25 de diciembre tiene que ver con la costumbre de adorar a los ídolos. El cristianismo primitivo era perseguido en Roma, pero luego el emperador Constantino creó en el cristianismo el año 313. Esto fue el origen del catolicismo romano. En cualquier nación del mundo se ha creído que el sol era un ser muy importante y se le consideraba como un dios que daba vida y alimento. ¿Qué? El sol. Diciembre es verano o invierno. Verano en Perú, pero en el norte, como Europa y Estados Unidos, es invierno y hace bastante frío. Y el día 22 de diciembre, ¿ok? 22 de diciembre es el día más corto del año. ¿Puede imaginar? Aquí los peruanos creo que un poco difícil de entender. Allá en el norte, el día 22 de diciembre es el día más corto. ¿Okay? Antiguamente, la gente creía que después de ese día, el dios Sol resucitaba cuando el día se alargaba de nuevo, poco a poco. Además, el 25 de diciembre era considerado la fecha del nacimiento de Mitra. ¿Qué es esto? Mitra, la diosa adorada por los persas y los celtas europeos. Lamentablemente, Roma aceptó ese día y lo convirtió en el día que nació Jesús. Lo triste es que
Parece que el protagonista en Navidad no es Jesús, sino el hombre o Satanás. ¿Qué opina? Porque en realidad Navidad es, lamentablemente, el día en que se vende más alcohol y se cometen más delitos y fornicaciones en el año. Creo que Jesús jamás no se regocijará en ese día para nada. En verdad, la fecha en que Jesús nació es un secreto. No se sabe exactamente y tampoco es importante. Pero lo seguro es que Él vino a la tierra. Seguro, seguro. Y lo que es más importante y que debemos comprender profundamente es el propósito por el cual vino. ¿Sí? El propósito. Vamos a ver, el texto principal de hoy es Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5. Pongan una guía ahí. Miqueas, capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Dónde está Miqueas? ¿Todavía? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Leamos juntos. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Miqueas fue un profeta de hace 2700 años. Por la inspiración del Espíritu Santo, profetizó acerca de Jesús que había de nacer 700 años después. Dice, el Señor ha de nacer en un pequeño pueblo llamado Belén, ¿qué? Belén. Y sus salidas son desde el principio, desde el principio. Mire, ¿dónde más aparece la expresión en el principio en la Biblia? En el principio. Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos, la tierra y todas las cosas, ¿no? Y en Juan capítulo 1 también, hablando de la creación, describió ese momento como en el principio. Busquemos Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este verbo es Jesús. Él es el Eterno que estaba con Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y Él es el Creador que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Miren bien, amados hermanos, el Jesús en el que creemos existe de eternidad en eternidad. Está por encima de todas las cosas. Y
aunque es difícil de comprender por la sabiduría humana, Él es el Hijo de Dios, también Dios mismo. ¿Qué dice? Aquí, verbo, ¿quién es? Jesús, ¿ok? Jesús era, más exactamente, existía con Dios, pero Él era Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, también Dios mismo. Él renunció a su gloria y vino a esta tierra en cuerpo de hombre. Versículo 14. Veamos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne, sin duda, Él es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino por primera vez al mundo, la Biblia lo describió como el unigénito del Padre. Unigénito, ¿qué significa? Único. Es decir, que no había otros hijos de Dios. ¿Okay? Unigénito. Pero Hebreos capítulo 1 dice, otra vez, leamos juntos, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Otra vez, ¿cuándo? Pronto será, ¿ok? Cuando Él vuelva al mundo de nuevo, será llamado el primogénito. El primogénito es porque durante los 2000 años, desde su primera venida hasta que venga de nuevo, muchos han nacido de nuevo como hijos de Dios. Jesucristo era el unigénito de Dios, será el primogénito de Dios. Entonces, ¿quiénes son sus hermanos menores? Okay. Volvamos al capítulo 5 de Miqueas. Les dije que pongan una guía ahí, Miqueas capítulo 5. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Una vez más, Miqueas fue un profeta que vivió unos 700 años antes que Jesús. Él profetizó de antemano que el Señor nacería ¿en qué ciudad? Belén. Y una pregunta, ¿saben? ¿En qué ciudad vivían José y María, los padres terrenales de Jesús? ¿Belén? Busquemos Lucas capítulo 1. Otra vez, Jesús nació ¿en qué ciudad? Belén. ¿Y sus padres en qué ciudad vivían? Belén. Vamos a ver. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, versículo 26, 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Tanto José como María vivían en la ciudad de Nazaret. Ahí se conocían y se comprometieron. ¿Okay?
Pero si Jesús hubiera nacido en Nazaret, la profecía de Miqueas no se habría cumplido, ¿no? Sin embargo, apareció un nuevo emperador de Roma. Él quiso saber exactamente la población de todo el territorio romano. O sea, mandó un censo. ¿Okay? Capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad natal. ¿Sí? ¿Sí? La manera del censo requería que todos fueran a su ciudad natal y se reportaran ahí. ¿Sí? A pesar de que José vivía en Nazaret, creo que era originalmente de Belén. ¿Sí? Versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aunque María ya estaba embarazada y era peligroso viajar un largo camino, estando próximo el día en que había de nacer el niño, aún así, a pesar de todo, la orden del emperador romano era obligatoria. ¿Sí? Son 170 kilómetros en línea recta desde Nazaret hasta Belén. Pero el camino real del viaje eran unos 230 kilómetros de distancia. No había carros ni buenas carreteras en esa época, por lo que había tomado alrededor de 10 días a pie, ¿no? Debe haber sido bastante difícil viajar para una mujer encinta. Quizá, no está escrito en la Biblia, quizá José y María podrían haberse quejado en el corazón. ¿No está de acuerdo? Ya pronto tendrá que nacer nuestro bebé, pero ¿por qué justo ahora nos hace ir tan lejos? Porque justo ahora, ¿no? Aunque el censo parece haberse realizado por la decisión del emperador romano, a pesar de eso, al final se cumplió la palabra de Dios. ¿Okay? Creo que hay momentos similares en nuestras vidas. Imaginemos, tal vez podríamos decir, ¿okay? ¿Por qué me tiene que pasar esto precisamente a mí? Precisamente a mí. Otros hermanos viven tranquilamente. ¿Por qué yo no? ¿Por qué sucede esto? Justo ahora, en el peor momento. Tal vez. Pero, aunque no entendamos todo, confiemos en que estará la voluntad del Señor que quiere lograr algo mejor para nosotros. No podemos entender mucho, solo una pequeña parte nada más. De esta manera, Jesús no nació en Nazaret,
sino en Belén, conforme a la profecía de Miqueas. Vamos a ver, Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí el oriente es considerada como Babilonia. El día que nació Jesús, una misteriosa estrella apareció en el cielo. Desde la antigüedad había la gente que observaba las estrellas. Unos magos. ¿Cuántos eran? ¿Quién dijeron 3? No sabemos. Unos magos nada más encontraron una estrella extraña que no habían visto antes y creyeron que. ¿Ah? 3? Ok, puede ser. Okay. No importa. Creyeron que sería una señal del nacimiento del rey. Y la siguieron de Babilonia hasta Israel. ¿Sí? Mientras viajaban, lamentablemente perdieron de vista la estrella por un momento. ¿Sí? Entonces, se dirigieron a Jerusalén. Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos fueron a Jerusalén, no a Belén. Pensando que si había de nacer un rey, estaría en el palacio. ¿Okay? Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes en realidad no era descendiente real, sino que había comprado ese puesto pagando mucho dinero a Roma. Entonces, imaginemos, la noticia del nacimiento del rey de los judíos era una amenaza para él, porque podía quitarle su puesto. ¿Okay? Así que Herodes llamó a los sacerdotes y escribas y les preguntó: ¿dónde nacerá el Cristo? ¿Dónde? Obviamente, no fue porque quería conocerlo y adorarlo, no. A esta pregunta, los sacerdotes y escribas respondieron inmediatamente: en Belén. Es muy fácil, en Belén. En el pasado no existía fotocopiadora, ¿no? Por eso, para hacer copias de la Biblia, ¿de qué manera? Una persona la tenía que transcribir a mano. ¿Okay? ¿Quién hicieron esa obra? Los escribas. Hicieron esta tarea muy finamente y se decía que ellos hasta podían memorizar todo el Antiguo Testamento. ¿No? Tanto es, así que ni siquiera necesitaban buscar las escrituras. Respondieron muy fácilmente, sin vacilar en absoluto. Refirieron la palabra de Miqueas capítulo 5, versículo 2 que leímos. Versículo 4. Ellos, ¿quiénes?
sacerdotes y escribas, ellos le a Herodes dieron en Belén de Judea. En Belén, porque así está escrito por el profeta. ¿Quién? Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Okay? Ellos memorizaron bien y respondieron correctamente, ¿no? Sin embargo, hay algo tan extraño y erróneo en esta escena. ¿Qué creen? ¿Qué es? Miren bien, ellos ya sabían de la promesa de Dios que enviaría al Mesías, ¿okay? Y conocían claramente la profecía de que Él nacería en Belén. Ahora, ellos oyeron la noticia de que el Mesías había nacido. Entonces, una pregunta importante. ¿Qué debieron haber hecho apenas escucharon esa noticia? Respóndame. ¿Qué debían hacer? Debieron haber corrido ¿a dónde? A Belén. Para encontrarse con el Mesías. Regocijándose y alabando. Debían ir a Belén. Pero solo se quedaron jactando de sus conocimientos, mientras que sus cuerpos ni siquiera se movieron para ir a Belén. ¿Qué quiere decir esto? Conocían la palabra con sus conocimientos y la citaban con su boca, pero no la pusieron en acción. Conocía, pero no hicieron nada. Este mismo aspecto de los escribas se refleja en muchísimas personas. Mucha gente sabe que Cristo es el Salvador. Muchísimas personas saben que Cristo es el Salvador del mundo, ¿no? Y murió por todos y fue crucificado por nuestros pecados del mundo, por todos, por nosotros. A simple vista parece que conocen el Evangelio. Sin embargo, lamentablemente, muy pocas personas se dan cuenta verdaderamente de sus pecados y vienen a Cristo de rodillas. En esta época, en esta generación, muy pocas personas van a Cristo con todo su corazón para encontrarse con Él. Navidad, feliz Navidad. Porque vino Cristo al mundo. También el aspecto similar de los escribas se encuentra lamentablemente en nosotros mismos. Ellos sabían por la cabeza el lugar donde nacería Jesús, pero sus cuerpos no se movían. Es importante saber. ¿Okay? Saber. Para saber, tenemos que aprender la palabra, tenemos que saber. Encima de esto, hay que creer en lo que sabemos y hacer en lo que creemos. Saber, creer y hacer. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Conocemos la palabra, conocemos, pero la palabra no debe terminar como conocimiento nada más. La palabra debe tocar nuestros corazones
hacernos vivir para el Señor y cambiar nuestras vidas a fin de ser usados más valiosamente por el Señor. Una vez más, saber, creer y hacer. Veamos algunas escenas más del nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7. Lucas 2, versículo 6. Y aconteció que estando ellos, José y María, ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En el versículo 2, Jesús es registrado como el primogénito de María. Esto significa que ella dio a luz a otros hijos después de Jesús. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y de hecho, en la Biblia están escritos los nombres, los hermanos menores de Jesús en la carne. ¿Cierto? Sin embargo, los católicos enseñan que María permaneció virgen toda su vida. No es correcta. José y María llegaron a Belén para cumplir el censo, pero ellos no eran los únicos, sino que tanta gente había llegado a Belén de diferentes ciudades. Por ende, todos los alojamientos se llenaron. Así que no tuvieron otra opción que entrar en el establo donde se alojaban los animales. El rey de reyes nació en ese lugar sucio, donde habría habido pelos y olores de los animales y su estiércol, e incluso ratones e insectos. Cristo no solo descendió del cielo a la tierra, sino que entre todos los hombres se humilló a sí mismo completamente y nació en un pesebre. El Señor renunció humildemente a todo lo que tenía por nosotros. Este pesebre, ¿sabe? Simboliza a nosotros mismos. El Señor vino al lugar inmundo. Del mismo modo, Él entró en nosotros que éramos pecadores viles y nos ha dado la luz y la vida eterna. Versículo 8. Leamos juntos. Había pastores en la misma región de Belén que velaban y guardaban las vigias de la noche sobre su rebaño. Ya estamos leyendo la traducción de Reina Valera. Si vemos otra traducción, Palabra de Dios para Todos o Nueva Versión Internacional, que dice: cerca de ahí había algunos pastores que pasaban la noche ¿en dónde? En el campo, cuidando su rebaño. Claramente dice en el campo, quiere decir afuera. ¿Okay? En la Biblia coreana, ¿dónde está Sheila? ¿Ah?
Léalo por favor en coreano. 밖에서, ¿qué significa? Afuera, ¿ok? Afuera. ¿Verdad? En inglés, hermana Brenda, ¿dónde está? King James Version. Léelo por favor. In the field. ¿Qué significa? En el campo. En el campo. Pero diciembre en Israel hace tanto frío que nunca dejan las ovejas afuera por la noche. ¿Entiende? Por eso, aunque no sabemos cuándo nació Jesús, muchos estudiosos bíblicos coinciden en que al menos no es diciembre. Ok, pasemos. Versículo 9. Versículo 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido hoy, leamos juntos, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá del señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Un ángel anunció el nacimiento de Jesús a los pastores que guardaban las ovejas en el campo de noche. Nació hoy Cristo el Señor. Cristo, Mesías, el Salvador. Nacido hoy Cristo, el Señor. Salvador, Cristo y Señor. ¿Okay? Amados hermanos, realmente Jesús es tu Salvador. Aquí dice Salvador Cristo, tu Salvador. ¿Es correcto? Si es así, Jesús es tu Señor también. No solamente Salvador. Él es mi Señor y el suyo también. Debemos vivir en obediencia a la voluntad del Señor. También morir para Él. ¿Acaso, amados hermanos, vas a conocer a Cristo como Señor con tu cabeza y confesarlo solo de boca nada más, como lo que hicieron los escribas? Ellos conocían mucho, pero sus cuerpos no se movían. Las primeras personas que presenciaron el nacimiento de Jesús fueron los pastores que se quedaban despiertos aún por la noche, cuidando las ovejas. ¿Okay? Ahora, del mismo modo, el Señor regresará pronto. Y espero que podamos vivir de esa manera y encontrarnos con Él. En la noche, ¿okay? Cuidando las ovejas. Recuerden estas dos expresiones. En la noche, cuidando las ovejas, ellos se encontraron con el Señor. ¿Okay? Esta generación es como una noche llena de pecado y maldad. ¿Ok? ¿No está de acuerdo? Nuestro corazón y nuestra fe no deben dormirse en el mundo, sino permanecer bien despiertos. ¿Ok? Y así como estos pastores cuidaban las ovejas,
vamos a encontrarnos con el Señor, habiendo cuidado y amado a las ovejas del Señor. ¿Quiénes son? Los hermanos. ¿Sí? Versículo 13. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, leamos juntos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios para con los hombres es, primero, darles la vida eterna por medio de Jesucristo. San Juan capítulo 6, versículo 40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. La buena voluntad. Y en la tierra paz. En la tierra paz. Sin embargo, Dios dijo reiteradamente que no hay paz para los malos, dijo Jehová. Una vez más, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero ¿qué dice? En la tierra paz. En la tierra paz. Puesto que Dios es santo, no hay verdadera paz para los pecadores. Para que Jesús traiga paz al mundo, tuvo que eliminar el pecado de la humanidad. ¿Okay? Por eso, la Biblia escribió al Salvador Jesucristo como el mediador. ¿Okay? Mediador. El que nos da la paz. Él reconcilia al Dios Santo y los pecadores y nos ha dado la paz eterna. Una vez más, amados hermanos, leamos juntos versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa palabra se cumplió a través de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Veamos de nuevo el texto principal de hoy. ¿Qué es? Pues vamos, Miqueas capítulo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, hasta aquí. El que existía desde el principio, ¿no? Y el que creó los cielos y la tierra en el principio, el Eterno, el Hijo de Dios, vino a Belén con un cuerpo humano. Eres nuestro Señor Jesús. Nació por medio de la tribu de ¿cuántas tribus hay en Israel? 12. Entre ellas, ¿en qué tribu? ¿De qué tribu nació Jesús? Judá. ¿Qué? David no es un nombre de tribu. ¿Qué? Tribu de Judá. En Génesis, en la última parte de Génesis, antes de que muriera, Jacob profetizó acerca de sus 12 hijos. Entre ellos, veamos la profecía sobre ¿de quién? Judá. ¿Qué? Judá. ¿Por qué Jesús vino al mundo? A través de la tribu de Judá. Veamos. Busquemos Génesis capítulo 49.
Génesis 49. Jacob profetizó sobre sus 12 hijos, entre ellos, versículo 8. Leamos juntos. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Primero hasta aquí. Esta no era en realidad una profecía acerca de Judá mismo, sino de Jesucristo, que había de nacer de los descendientes de Judá. Dice, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Esto describe a Jesús, que vencerá al diablo y saldrá victorioso, ¿no? Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Al final, todos alabarán y glorificarán a Cristo. Aquí, cachorro de león significa descendiente de rey. ¿Sí? León simboliza rey. Y aquí, león viejo, creo que no tiene fuerza. León viejo denota mucha experiencia y sabiduría. ¿Okay? Versículo 10. Versículo 10 leamos. No será quitado el cetro de Judá, ni el registrador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El cetro, el registrador, significa la autoridad y soberano. ¿Okay? Silo significa lugar de reposo o el que da paz. Todas las expresiones apuntan al Señor Jesucristo. También, versículo 11 leamos, atando a la vid su poino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Miren bien, hermanos, cuando Jesús entró a Jerusalén, no montó en un buen caballo, sino un pollino pequeño. Asno pequeño. Un pollino exactamente. Un pollino pequeño. El asna, el pollino simboliza a los siervos que servirán al Señor con humildad. Atando su pollino. ¿A dónde? A la vid. La vid. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera. El pollino atado a la vid simboliza a los siervos de Jesús que están atados por su amor. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. ¿Acaso todavía les parece que una profecía de Judá? Exactamente sobre Jesucristo. Jesús derramó su sangre por nosotros. Él lavó nuestros pecados con su sangre y nos vistió con la vestidura de salvación y el manto de justicia. Según la profecía de Jacob, Jesús vino al mundo a través de la tribu de Judá, entre las 12 tribus de Israel. Él es el Rey, ¿no? Nos ha dado la paz verdadera, lavó nuestros pecados perfectamente. Ahora, sirvámosle atados por su amor. ¿Okay?
a la vida. Miren bien, la profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2 se cumplió exactamente. ¿No? Mirando la pantalla, leamos juntos. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Hace 2000 años, el Hijo de Dios vino al mundo. Esto es un hecho histórico y se cumplió la profecía más importante de la Biblia, ¿no? Entonces, ahora tenemos que pensar en una cosa más. ¿Para qué el propósito? ¿Para qué Él vino al mundo? ¿Para qué? Ese punto es lo más importante. Ok, Jesús vino al mundo. Entonces, ¿para qué? Miqueas, busquemos capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Miqueas 7, versículo 18. Miqueas 7, versículo 18. Leamos juntos. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? El Hijo de Dios vino al mundo. ¿Para qué propósito? Él vino a salvar a los pecadores, a quitar y a perdonar nuestros pecados. ¿Okay? Por favor, si aún no conoces esta verdad de manera exacta, o si no te das cuenta de tu propia relación con ese propósito, el día 25 de diciembre no es Navidad para ti, sino solo vanidad. Navidad, vanidad, vanidad, Navidad. Navidad, vanidad, vanidad, Navidad. ¿Qué es? Debemos tener nuestro propio Navidad. ¿Cuándo? Cuando recibimos la salvación, cuando el Señor entró en nosotros mismos. Versículo 19. Versículo 19. Versículo 19, leamos juntos. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. En ellos están incluidos nuestros pecados grandes y pequeños, los pecados que recordamos y los que olvidamos, ¿no? No solo los pecados que ya cometimos antes, sino hasta los que cometeremos en el futuro también. Todos nuestros pecados echará en lo profundo del mar, pero no sabemos en cuál mar. Pacífico, Oceánico, ¿no? Quiere decir que nuestros pecados jamás podrán ser hallados otra vez. ¿Okay? Es una expresión que explica el perfecto perdón. Miqueas capítulo 5, también, por favor, quiero que comprendan juntos con Miqueas capítulo 7. ¿Okay? Y ahora, veamos en Isaías las profecías
del nacimiento de Jesús y del propósito de su venida, que fue para sufrir, para morir por nosotros. Isaías capítulo 7, busquemos. Isaías capítulo 7, versículo 14. Hermano Jesús, ahí. Isaías capítulo, con su hermana. Isaías capítulo 7, versículo 14, leamos juntos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Fue una profecía de 700 años antes del nacimiento de Jesús. Se profetizó que nacería de una virgen. De una virgen. ¿Por qué razón? Porque precisamente el Señor debió nacer de una virgen para morir por nosotros, para morir por nuestros pecados, tuvo que hacerse hombre. ¿Okay? Para eso fue concebido en el cuerpo de una mujer y puesto que debió venir como un hombre sin pecado, fue concebido por una virgen independientemente de un varón. ¿Okay? El otro nombre de Jesús es Emmanuel, traducido como Dios con nosotros. ¿Correcto? Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús es el Dios, el Hijo de Dios o Dios. También. Versículo 9, al capítulo 9, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, versículo 6, leamos juntos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este niño, por supuesto, se refiere a Jesús. ¿Ok? ¿Y quién es Él? Dios fuerte, Padre eterno. Es decir, Jesús es el Hijo de Dios y también es Dios mismo. Realmente, por favor, no se puede entender esta verdad por nuestra sabiduría humana, por lo que debemos creer. ¿Okay? Por favor, no intenten entender. ¿Hijo de Dios o Dios? Ambos. Capítulo 52, Isaías 52. Capítulo 52, versículo 7. Vamos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aquí dice, anuncia la paz, el perdón de pecados, ¿no? Nuevas, buenas nuevas. ¿Qué creen, amados hermanos? ¿Qué son las buenas nuevas? No es Jesús nació, sino Jesús
sufrió. Repito, la muerte de Jesús es una mayor buena nueva para nosotros que su nacimiento. ¿Por qué? Porque Él fue castigado por nuestros pecados y los lavó para siempre con su sangre. Amén. Capítulo 53. Capítulo 53. Versículo 5. Capítulo 53, versículo 5 al 6. Lentamente leamos juntos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. El Hijo de Dios vino al mundo. ¿Para qué? Espero que entiendan la respuesta a esta pregunta de manera individual. Dios nos amó, a pesar de que pecamos mucho. Por ese amor, Él quiso perdonarnos y aceptarnos nuevamente. Así que cargó todos nuestros pecados sobre su Hijo. Lo importante es que no cargamos nosotros nuestros pecados sobre Jesús. No, sino que Dios mismo lo hizo. El Dios que sabe todas las cosas, el Dios eterno que conoce todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros, cargó todos nuestros pecados sobre Jesús. Y cuando el Dios justo castigó el pecado, no nos azotó a nosotros, sino a su Hijo. El juicio que debíamos recibir nosotros ya se cumplió en Cristo. Por eso hemos obtenido la paz verdadera. Por favor, en ese día de Navidad, feliz Navidad, piensen profundamente, no solo en el nacimiento de Jesús, sino si el propósito por el cual Él vino al mundo también se cumplió en cada uno de ustedes. ¿Qué? El Hijo de Dios vino al mundo. ¿Para qué? ¿Qué? Por último, terminemos leyendo el pasaje de Hebreos. Busquemos Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Leamos juntos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hay que entender bien este versículo. Dice, entrando en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Entrando en el mundo, ¿no? Quiere decir, Él estaba fuera del mundo, ¿ok? Estaba fuera del mundo y entró, ¿no? Era más grande que todo el universo. El que creó el mundo entró en el mundo.
El que creó el mundo entró en el mundo. Ahora, veamos juntos un video del universo por un momento. Espero que lo vean imaginando a Jesús entrar al mundo. Entremos, ¿ok? Entremos al mundo con Él.
Una vez más, leamos juntos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. La Virgen estaba preparada para concebir y dar a luz a un hombre santo, y Jesús vino en cuerpo de hombre. ¿Cuál fue el propósito por el cual vino a la tierra? Fue para ofrecer su cuerpo como sacrificio y ofrenda por nuestros pecados. Versículo 10. Versículo 10. Versículo 10. Leamos juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesús fuimos santificados por toda la eternidad. Somos santificados para siempre. Entonces, la doctrina de que la salvación se pierde no es de ninguna manera un pensamiento humilde, sino un malentendido que menosprecia el sacrificio perfecto y eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Él dio su cuerpo para nosotros. Amados hermanos, que fueron santificados en Cristo. Ahora seamos más santificados en esta vida, ¿no? Los que recibimos la vida de Cristo, imitemos ahora la vida de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Entonces, respetemos sus enseñanzas y sigamos a Cristo. Puesto que Cristo murió por nosotros, ahora vivamos para Él. Ese es el verdadero significado de la Navidad. ¿Sí? Con esto, hasta ahí. Hoy es el último domingo del 2022. Me gustaría terminar el último sermón de este año. Espero que todos ustedes pasen la última semana en el Señor y tengan salud y mucha gracia. Y empecemos el nuevo año con mucho ánimo la próxima semana. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar juntos para terminar. Nuestro Padre Celestial, Dios Santo, que nos ama siempre, te damos gracias porque, aunque éramos dignos de ser condenados y merecíamos ir al infierno, enviaste a tu Hijo unigénito Jesucristo al mundo para salvarnos a nosotros. Creemos que Jesús es Dios mismo como una persona de la Trinidad, pero fue manifestado en carne para morir en nuestro lugar y que nos rescató del lugar del juicio y condenación. Llegamos a ser justificados, santificados para siempre por su preciosa sangre. Por ello, Jesucristo, tú eres nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Gracias, Padre, por tu promesa de la eterna redención y tu protección. Haznos examinar nuestra fe si estamos viviendo dignamente de tu gracia tan grande. Guíanos a andar rectamente siguiendo la verdad. Y queremos glorificar tu nombre
por medio de nuestra vida y nuestras buenas obras. En realidad, muchas señales nos avisan que está muy cerca la venida del Señor. Ayúdanos a vivir dignamente como cristianos verdaderos y a usar nuestro tiempo y bienes para las cosas eternas y a encontrarnos contigo con mucha alegría y sin vergüenza. También deseamos que la construcción de nuestro templo siga avanzando bien. Señor, por favor, con tu mano poderosa, protege y con tu gran amor bendice a nuestras iglesias en cada lugar. Señor eterno, a ti sea toda la gloria, honra y alabanza para siempre. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.